Hola, ¿qué tal? Yo, Ezequiel, nuestro hermano Gerardo y Nicolás, elegidos por Dios para predicar la buena noticia, los saludamos a todos con la paz del Señor Jesucristo. En este video quiero empezar de una manera diferente. Quiero compartir una porción de las palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, en esta cita de las Escrituras, profetizó la destrucción del templo. Y esto pasó aproximadamente en el año 70 por el ejército romano, dirigido por su futuro emperador Tito. Durante años, la Iglesia de Cristo se reunía en casas y también eran perseguidos por el ejército romano, despojados de sus viviendas y excluidos de la sociedad. Eran objeto de burlas y asesinados como mártir por predicar la fe en Cristo Jesús. Muchos años después, en el 313, los emperadores romanos, Constantino y Licinio, promulgaron el Edicto de Milán, el cual permitió a los cristianos participar de su fe libremente, poniendo fin a la persecución y restituyendo las propiedades confiscadas. Este hecho se consideraba el inicio de la colaboración entre el cristianismo y el Imperio Romano. Constantino fusionó creencias de los cristianos, los judíos, los mistraístas y de los paganos para crear la Iglesia Católica Apostólica Romana. La nueva religión adoptó la cruz como símbolo. Constantino usaba la cruz como símbolo tras tener una visión de ella en el cielo, que le auguraba la victoria de una batalla contra Magencio, quien era el emperador del Imperio Romano del Occidente. Según los historiadores, la conversión de Constantino al cristianismo fue más o menos así. Se cuenta que antes de la crucial batalla del puente Milvio, Constantino recibió instrucciones en un sueño de marcar los escudos de sus soldados con el monograma cristiano Chis Rho, las primeras palabras griegas de la palabra Cristo. Sabemos esto gracias a la narración del apologista cristiano Lactancio. No obstante, esta versión de la historia no es la única que existe, ya que por otro lado, Eusebio ofrece una narrativa ligeramente distinta, describiendo cómo Constantino, en plena campaña contra Magencio, presenció en el cielo el mismo símbolo acompañado de la promesa in nox signo vincis. Con este signo vencerás. Aunque esta versión fue compartida por el propio emperador en sus últimos años de vida, es considerada más problemática que la primera, principalmente por el hecho de una visión de una cruz en el cielo. Constantino aplastó al ejército de Magencio, lo que no haría más que confiar la idea que tenía de que el Dios de los cristianos estaba de su lado y lo había elegido.
Posterior a la batalla de Puente Milvio, tuvo que confirmar una alianza con Licinio. Pocos después de la caída de Magencio, Constantino se encontró con Licinio en Medialanum, la actual Milán, para sellar una serie de acuerdos políticos. Uno de los frutos más notables de este encuentro fue lo que hoy se conoce como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, promulgado en el 313, fue un decreto emitido por los emperadores romanos Constantino y Licinio, que establecía la libertad de culto en el Imperio Romano. Este edicto puso fin a las persecuciones de los cristianos y les otorgó la libertad de practicar su religión sin restricciones. Detalles claves del Edicto de Milán. Fecha: año 313 después de Cristo. Emisores: emperadores Constantino y Licinio. Contenido: libertad de culto para todos los ciudadanos del imperio, incluyendo a los cristianos. Fin de las persecuciones contra los cristianos. Devolución de propiedades confiscadas a los cristianos. Impacto: el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión legalmente reconocida. Se abrió el camino para el desarrollo y consolidación de la Iglesia como institución social, jurídica y política. Marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y su relación con el Imperio Romano. En resumen, el Edicto de Milán fue un hito histórico que marcó la transición del cristianismo de una religión perseguida a una religión legalmente reconocida, estableciendo la libertad de culto en el Imperio Romano. Por otro lado, Constantino no había alcanzado su máximo esplendor en el trono del Imperio Romano. Todavía necesitaba derrotar a Licinio y para ello también se había unido políticamente con los cristianos, financiando construcciones de iglesias, incluyendo la Basílica de San Pedro en Roma y la Basílica de la Natividad en Belén, entre otras. Constantino derrotó a Licinio en una serie de batallas en el año 324, culminando en la derrota de Licinio en Crisópolis y su posterior rendición. Esta victoria unificó al Imperio Romano bajo el gobierno de Constantino, marcando el fin de la tetrarquía y el inicio de su reinado como único emperador. El proceso de la derrota de Licinio fueron los siguientes: Batalla de Adrianópolis. En julio del 324, Constantino derrotó a Licinio en la batalla de Adrianópolis, forzando al emperador oriental a refugiarse en Bizancio. Batalla de Crisópolis. Constantino persiguió a Licinio y lo derrotó de nuevo en Crisópolis, en la costa asiática de Bósforo, según datos de Wikipedia. Después de la derrota en Crisópolis, Licinio se rindió a Constantino, confiando en que su vida sería respetada. A pesar de la promesa de Constancia, esposa de Licinio y hermana de Constantino, Licinio fue ejecutado al año siguiente en Tesalónica por traición.